de Bélgica, ¿no? Le damos la bienvenida. Buenos días, economista. Lucho Andrade lo saluda con esta mesa que tengo aquí, Argemiro, Carlos Iván Alarcón y coincidencialmente que también está con nosotros Enrique Menoscal, el director nacional de Centro Democrático. Panelista de Radio Capital también. Ya lo vamos Panelista temporal, economista, ¿eh? ¿Cómo está por allá, economista? Buenos días. Muy bien, gracias. Encantado de escucharlo porque no los veo, pero sí identifiqué la dulce voz de Enrique Menoscal, presidente. Bueno, lo que acaba de decir es muy importante, porque una de las formas de engañarnos fue constituyendo esas comisiones anticorrupción repleto de odiadores políticos, ¿no? Ahí está un ejemplo, la Comisión Anticorrupción de Manabí, que está de binomio de Montúfar, creo, ¿cómo se llama? Julio Villacreces. ¿Cómo se llama? Julio Villacreces, ¿no? Politiqueros disfrazados de luchadores contra la corrupción. Ellos son los corruptos, porque utilizan la sagrada lucha anticorrupción para desfogar, nutrir sus odios, y tan simple como esto, ¿no? A mí me dijo que me había robado millones de dólares. Bueno, que demuestre pues un centavo que he robado. Si no, que se pegue un tiro, pues me lo pego yo si me descubre un centavo mal habido. De gente calumniadora, difamadora, que se disfraza de luchador anticorrupción para hacer politiquería. Eso es otra forma de corrupción. Nos han robado hasta la lucha anticorrupción. Entonces tiene toda la razón lo que dice Enrique. ¿Y quiénes son los que certifican la idoneidad de alguien para ser miembro de una comisión anticorrupción, de junta de notables, de reconstitución del Estado? Los medios de comunicación. Y con las salvedades del caso, sobre todo a nivel local como Radio Capital, pero los medios hegemónicos nacionales han cogobernado con Moreno y son los más corruptos que tenemos, ¿no? A ver, economista, sobre eso va la pregunta. En estos momentos hay un enfrentamiento, un ingiringongo, un juego de ping-pong entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso, que ha terminado en que van a pedir que dirima la competencia a la Corte Constitucional, el CNE. Y por otro lado, el Tribunal Contencioso se reúne hoy día porque se asegura de que serían destituidos los vocales del Consejo Nacional Electoral, porque la Corte Constitucional no tiene nada que dirimir en este caso. Y esto va a acarrear, obviamente, la postergación de las elecciones, como usted lo venía denunciando. ¿Qué pasa en el país? Yo le digo una cuestión, yo soy mayor que usted, pero nunca he vivido un problema tan serio como lo que está pasando hoy día en las autoridades electorales. Bueno, ya ese lámpara, don Lucho, usted puede ser mi papá. Un poquito más. Los hijos le hacen caso al padre. Estas cosas. Bueno, me olvidé de saludar, qué mala educación. Un inmenso abrazo a Manabí, querido. Gracias a Radio Capital, a TV Capital por esta oportunidad. Bueno, y un abrazo a la patria entera. Mire, esto es crónica de una muerte anunciada. Lo dijimos, con pelos y señales. El gobierno está desesperado. Tuvieron una encuesta con IESOP, esa es la encuestadora del gobierno, es una peruana, que al principio de noviembre decía que ganábamos una sola vuelta. Se reunieron sus estrategas y tienen muy buenos estrategas, sin escrúpulos, malvados, corruptos, deshonestos, pero perversos, pero inteligentes. Seguramente estrategas extranjeros con apoyo de cierta embajada dijeron, ¿qué podemos hacer? Hay que patear el tablero, hay que meter un outsider. E hicieron una nueva encuesta el 24 al 27 de noviembre, y eso también, con Álvaro Noboa, vieron que destrozaba a Lasso. Ya no le importa a Lasso, saben que no va a ganar, pero nos bajaba a todos un poquito, Noboa, nos quitaba a todos los candidatos y aumentaba la probabilidad de una segunda vuelta, donde puedan unirse todos contra nosotros, que hemos sido los únicos opositores a este gobierno nefasto. Pero no es suficiente. Es necesario postergar las elecciones para que el outsider, o incluso el propio Lasso, si es que no pueden meter al outsider, tenga capacidad para recomponerse, porque está en la ruina. Entonces, el plan es aplazar las elecciones. Hay una pugna. Consejo Nacional Electoral lo domina Lasso y Nebot. Yo escuchaba que ustedes preguntaban de dónde vino Verde Soto. Esos tantos odiadores, que su única credencial es haber insultado y odiado a Correa porque escribía por ahí en algún periódico, pero nadie sabe de dónde viene, ¿no? Y es un tipo totalmente deshonesto, o sea, es consejero electoral y como decía Enrique, el que hace publicidad para eliminarnos. Es algo horroroso, sin bandera, y es títere de Lasso, por si acaso, es puesto por Lasso, ¿no? Compita, son los dos de Lasso. Cabrera es de Nebot, Atamaín de Pachacuti y Ayala Mora, y a Estela Cero del gobierno y de Alianza País. Se repartieron el Consejo Nacional Electoral
Y ahí están las consecuencias del Trujillato, las consecuencias de la consulta mañosa. Usted, Luis, con la experiencia acumulada, por llamarlo de alguna manera, lo ha dicho, no recuerda, yo tampoco, ya tengo 57 años, no recuerdo desde el retorno a la democracia haber visto una vergüenza tan grande, una descomposición tan grande en toda la patria, pero particularmente en este caso en los órganos electorales. Entonces, Consejo Electoral lo domina Lasso y Nebot, y Lasso va a utilizar todas sus fuerzas para impedir que entre Noboa, porque lo destroza. Pero el Tribunal Contencioso Electoral lo domina el gobierno, que está apoyando a Noboa, y en los dos, en Consejo Electoral y Tribunal Contencioso, entran a lanzar millones de dólares. Y Noboa y Lasso lo que más tienen son millones de dólares. Entonces hay esa pugna. Pero en lo que sí coinciden es intentar atrasar las elecciones. Entonces vamos a ver quién prevalece. Si Tribunal Contencioso Electoral del lado del gobierno y Noboa para meterlo a Noboa, o Consejo Nacional Electoral que no quiere que entre Noboa, pero todos los dos quieren atrasar las elecciones. Vamos a ver quién prevalece en esta lucha. Puede ser que el Tribunal Contencioso Electoral destituya a los consejeros, sería una vergüenza a 2 meses de las elecciones, menos de 2 meses, pero lo que es casi seguro es que estos sinvergüenzas van a aplazar las elecciones porque están desesperados, es el único que coincide en estos momentos, Lasso, Álvaro Noboa y el gobierno. Presidente Correa, Argemiro Andrade lo saluda. Yo estaba listo para hacerle una pregunta, pero el día de ayer se me cambia. ¿Cómo es posible? Yo le iba a preguntar que ya ahora se hace campaña de una manera tranquila porque está calificado el binomio, ya en firme. Pero se acepta otro recurso de impugnación cuando ya las candidaturas están en firme, se presume de que ya ha pasado el procedimiento de impugnación y ya por eso están en firme. ¿Cómo usted recibe esta noticia, presidente? Primero, eso es una muestra más de la dictadura que vivimos. Destrozaron el Estado de Derecho, la seguridad jurídica. Ya somos de las merreídas a nivel mundial. Yo ya no tengo cara para nuestros aliados, que la Internacional Progresista, que el Grupo de Puebla, que la misma Naciones Unidas. Ustedes saben, la gente nos respeta, nos estima. Tengo mucho contacto ahí. Decirle, ya estamos inscritos y de nuevo ir, oiga, de no nos quieren eliminar. Ya hasta yo paso vergüenza, que no soy el que estoy haciendo esta sinvergüencería, ¿no? La trapacería. Entonces, ¿por qué? Porque se ha perdido toda seguridad jurídica. Luis me parece que es abogado. Si yo lo demando a usted, Argemiro, por estafa, soy yo el perjudicado, usted el acusado, me gana, ¿ya? Me gana y lo declaran inocente. Soy yo el que tengo que apelar. Pero no puede venir el vecino de al frente de Radio Capital a apelar, porque no tiene legitimación en el proceso. Bueno, eso es lo que pasa en este caso. Meten a 2 tipos, Arboleda y Freire, de Partido Sociedad Patriótica, que no tienen nada que ver con el binomio y con el proceso que hemos enfrentado, a impugnar, manejado seguramente por Lasso y por Gutiérrez, y le aceptan la impugnación. O sea, es destruir todo vestigio de seguridad jurídica. Están sentando unos presidentes nefastos, están acabando de destruir la patria. Vamos a ver si se atreven a eliminar el binomio, lo cual generaría realmente un estallido social sin precedentes. Yo creo que no se atreverán a tanto, pero ya solamente esta incertidumbre ha generado un daño extremadamente grave. Por ejemplo, todavía ni siquiera podemos tener la cuenta única para el binomio. Todavía no podemos recaudar, como dice la ley, fondos para financiar la campaña. Llevamos 3 meses tratando de incluir el binomio, cuando Lasso hace tiempo ya está haciendo su campaña. Entonces, todas son trampas para tratar de perjudicar al binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Presidente, yo aquí hemos entrevistado a todas las organizaciones políticas para que la gente vea la propuesta y acierte en las próximas elecciones. Pero fuera de que califiquen o no los binomios, no solamente el binomio de Arauz Rabascal, el de Noboa, el que sea, pero aquí nadie duerme tranquilo con este CNE, genera desconfianza y nadie duerme. Si ha pasado esto ahorita, ¿quién puede dormir tranquilo por los muchos votos que pueda sacar una organización política? Pero por supuesto, pues ¿cómo van a dormir tranquilos los ecuatorianos? Si es evidente que el Consejo Nacional Electoral nos ha tratado de robar la democracia, entendamos ecuatoriano. Democracia se fundamenta en 2 pilares, y no lo digo yo, lo dice la Carta Democrática de la OEA, Organización de Estados Americanos. El un pilar es aquello que se llama Estado de Derecho, reglas preestablecidas que garantizan principios fundamentales. La máxima expresión de ese Estado de Derecho es la Constitución de la República, que hay que seguir, que hay que respetar. ¿Para qué? Para que no estemos sujetos a la dictadura de la mayoría, a la dictadura de la coyuntura, a la dictadura de las pasiones. Por ejemplo, ustedes saben lo que yo pienso de Abdalá Bucaram, pero en 96 o 97 se destituyó a Abdalá Bucaram.
con 44 votos. Eso era absolutamente inconstitucional. Se nombró un presidente interino que no existía en la Constitución. Más inconstitucionalidad. Claramente era dictadura. Se había roto el sistema democrático. Pero para legitimarse, en medio de la pasión, del odio a Bucarán, una propaganda de prensa terrible contra Bucarán, al cual habíamos elegido, dicho sea de paso, 6 meses antes, se hace una consulta popular y el pueblo aprueba la destitución de Bucarán y la designación de Fabián Alarcón como presidente interino. Por más que lo haya votado el pueblo ecuatoriano, eso sigue siendo inconstitucional. Rompe el Estado de Derecho, como también lo rompió la consulta mañosa. De la una pata es el Estado de Derecho. La otra pata son elecciones libres, transparentes, universales, periódicas, pero sobre todo libres. Por eso comencé con este calificativo. Si ellos van a elegir quién participe y quién no, si quieren eliminar al binomio que encabeza todas las encuestas, ya no son pues elecciones libres. Ya no son ustedes, oyentes, los que están aprobando o rechazando al binomio correísta, como quieran llamarlo. Les están robando la democracia. Entonces es evidente que este Consejo Nacional nos ha querido robar la democracia. ¿Quién puede dormir tranquilo? Todos estar atentos para defender la democracia y defendernos del fraude que van a querer hacer el 7 de febrero cuando pierdan las elecciones. Economista Correa, muy buenos días. Carlos Iván Alarcón le saluda. Ayer mantuvimos una charla bastante interesante con Pierina Correa, candidata a asambleísta nacional, y justamente este tema que estamos conversando fue una de las preocupaciones que se expuso en esta mesa de diálogo. Se llegó a la conclusión de que era necesario que la nueva asamblea, sobre todo el bloque progresista de UNES, proponga al interior de la Asamblea Nacional una reformulación o una reforma a las leyes que rigen los procesos democráticos en el país, de tal manera que no vuelva a repetirse en el futuro esta suerte de controversias que realmente tienen en vilo al país y que están generando una desconfianza absoluta, como ya se lo ha dicho y se lo ha manifestado. Pero ¿esa es la solución, en su opinión? ¿Reformular las leyes que rigen los procesos electorales en el país? Lamentablemente no. Quisiera decirle que sí, pero es no. Podemos tener mejores leyes. De hecho, están haciendo una serie de leyes en función de la coyuntura, un populismo penal terrible que nos está destruyendo aún más. Pero no es cuestión de ley, es cuestión de cultura política, cultura en general, y dentro de la cultura en general, cultura política, responsabilidad de los actores políticos y responsabilidad de un actor que mientras más reflexiono sobre el asunto y más investigo, me convenzo de lo fundamental que es la prensa. Para que haya democracia, para que la gente pueda tomar decisiones, para que la gente pueda elegir, debe estar informada. Y lo que hace nuestra prensa no es informar, es desinformar, manipular. Debe conocerse la verdad para que pueda surgir una sociedad, ¿no? Los gringos dicen nuestra sociedad se basa en la libertad y en la verdad. Le dan tanta importancia a la verdad a los anglosajones porque es fundamental. Sin verdad usted no puede tomar decisiones, no sabe en quién creer, se inmoviliza la sociedad, se descompone la sociedad. Entonces, los guardianes de la verdad en una sociedad deben ser los medios de comunicación, y con las excepciones de siempre, pero con pena les tengo que decir que son los primeros en robarnos esa verdad. Y si los periodistas roban la verdad y se convierten en politiqueros con micrófono o con tintero, el político también va a robar la verdad. Por eso se ha podido mentir tanto en el país. En Europa, pues que le vayan a decir que 70.000 millones de deuda cuando en verdad era solamente el 38% del PIB, como dicen las estadísticas, a la media hora lo desmentían a ese político y estaba arruinada su carrera. Que digan 70.000, 60.000 millones perdidos en corrupción cuando el PIB promedio fue 70.000 millones, o sea, 100% de un PIB se perdió en corrupción. Eso es un absurdo, una estupidez. Pero a la media hora lo hubieran dicho, que a la media hora, a los 5 minutos. Aquí no pasa nada, lo aplauden si es una mentira para atacar al adversario o al que considera adversario esa prensa. Entonces, no se trata de leyes, se trata de cambiar la cultura política, se trata de tener responsabilidad, se trata de un amor apasionado a la verdad. Debemos ser, pero amantes apasionados de la verdad, huir de la mentira, denunciarla, buscar siempre la correcta información. Y solo así podremos salir adelante. Si no, nuevamente todo el mundo hace trampa. No es cuestión de ley, siempre se puede hacer trampa. Han roto la Constitución cuantas veces le ha dado la gana, porque con la complicidad de la prensa se da la dictadura perfecta. Le puedo dar miles de ejemplos, la propia consulta mañosa, por ejemplo, o cuando Trujillo se declaró emperador en un caso único en la historia de la humanidad, se declaró sobre la Constitución que sus decisiones tenían más validez que un mandato constituyente,
y en vez de la prensa pedir que lo manden al manicomio al pobre hombre, lo aplaudió y mire la destrucción que creó. No se trata de leyes, se trata de principios, de valores, de cultura política y amor apasionado a la verdad. A ver, tengo 3 preguntas, presidente. Primero, usted debe conocer, porque usted es uno de los hombres más informados, a pesar de que está como a 10.000 kilómetros de distancia, pero es más informado de lo que pasa en el Ecuador. Usted sabe del concurso para instalar equipos para generar energía fotovoltaica en el Aromo, donde debería ir el proyecto de la refinería. ¿Qué conoce de esto? ¿Cómo ve esta situación? Otra gran estupidez, pues, irresponsabilidad de este payaso. No se preocupen, va a ser otra promesa incumplida como el tren playero y tantas otras tonterías, las 40 universidades técnicas, el 1.000.000 de puestos de trabajo. Felizmente tenemos un farsante, pero solo el hecho de que lo manifieste muestra su grado de ignorancia y de irresponsabilidad. También se los advertí, como se los dije, que se iban a atrasar las elecciones, que toda esa campaña para desprestigiar a la refinería del Pacífico es porque no querían la refinería, no porque no se necesitara, porque privatizaron la comercialización de combustible. ¿Por qué creen que liberaron los combustibles a principios de este año cuando iba a descender el precio, no a subir? En octubre de 2019 casi se caen por liberar el precio de los combustibles porque subían, pero decían que necesitaban ingreso fiscal. Ahora lo liberaron cuando bajaba el ingreso. Les convenía tener el precio oficial. ¿Por qué lo hicieron? Porque era el paso previo necesario para privatizar la comercialización de hidrocarburos, la importación de hidrocarburos y potenciales refinerías, pero privadas, que ahí se van a vender a precio de mercado y les negocio. Por eso han boicoteado, difamado tanto la refinería del Pacífico, llegando a la monstruosidad de decir que no se requiere. Por Dios, ¿cómo voy a decir que no se requiere? Jóvenes que me escuchan, pidan datos. La producción petrolera ecuatoriana es de unos 550.000 barriles diarios. Ha descendido con este gobierno, pero normalmente ha sido unos 550.000 barriles diarios. Entre las 3 refinerías, Esmeralda, Shushufindi y Libertad, refinamos apenas 160.000 barriles, es decir, el 30%. Eso no alcanza ni para el consumo interno. Tenemos que importar gasolina en lugar de exportar. Es un problema análogo al de las hidroeléctricas. Antes importábamos electricidad, comprábamos electricidad carísima a las barcazas. ¿Por qué no se hacían hidroeléctricas? No porque no sabían que se necesitaba. Se les dañaba el negocio, pues, si las barcazas eran de los social cristianos. Lo mismo acá. No es que no se necesita refinería, le dañamos el negocio. Entonces no se dejen robar la refinería. Si esa refinería hubiera estado hecha hace 20 años, la situación del país fuera totalmente diferente, porque además no es solo refinería de 300.000 barriles, con lo cual todavía no refinamos todo nuestro petróleo, además que se puede aumentar la producción petrolera por el ITT, que tiene reservas mucho mayores de las verificadas, y el suroriente no se ha explorado en absoluto. Pero incluso si no tuviéramos una gota de petróleo, ustedes saben que países como Corea, sin una gota de petróleo, tiene 3 de las más grandes refinerías del mundo, de las 10 más grandes. Tiene refinerías de 800.000 barriles diarios y no tiene una gota de petróleo. No me vengan a decir que no necesitamos una refinería de 300.000 barriles. Pero además, no es solo refinería, es petroquímica de base. Importamos hasta el plástico más elemental cuando lo podemos producir nosotros. Y averigüen, modestia aparte, yo soy experto en desarrollo, averigüen en la historia del desarrollo, sobre todo desarrollo tardío, Corea del Sur, Singapur, etcétera, ¿qué país se desarrolló sin petroquímica de base? Entonces sabemos lo que hablamos. No se dejen estafar de estos irresponsables que nos han destrozado a todos. Presidente, vamos ahora el bólido de ¿cómo es? Del moreno de inglés. Hamilton, de Fórmula 1. Lewis Hamilton. El Congreso, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se refiere a la inauguración de las conversaciones del Tratado de Libre Comercio con Ecuador. Y señala, así dice la información, la mayoría demócrata del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos le preocupa profundamente la oscura motivación, la forma, la velocidad y el momento de las negociaciones con Ecuador. Esto es terrible, porque prácticamente le están diciendo de todo al gobierno ecuatoriano. ¿Qué conoce usted de este asunto? Bueno, seguramente ese comité de senadores es correísta también, ¿no?
Porque ¿cómo se puede explicar que a rompecincha, a toda velocidad, a 6 meses entregar el gobierno, a 2 meses de las elecciones presidenciales, un gobierno con 6-8% de apoyo popular quiera dejar firmado un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos? No tiene ni la solvencia moral, ni la solvencia política, ni la credibilidad para hacerlo. Y si están tan apurados, significa que están defendiendo su bolsillo. Eso lo tienen que dejar para el próximo gobierno y hay que actuar con muchísimo cuidado, porque si ya no tenemos moneda nacional, la verdad es que con Estados Unidos tenemos la misma moneda, pero si ya no tenemos moneda nacional, lo único que nos queda para equilibrar potenciales desbalances en el sector externo es la política comercial, que se pierde con esta clase de acuerdos, donde además hay mucha trampa. Estados Unidos subsidia como con $20,000 por año a sus agricultores, a su sector ganadero. Imagínense si yo le diera a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, $20,000 anuales. Regalarían pues la leche, las papas, el maíz, pues ya tendrían rentabilidad asegurada. Entonces, esas cosas no negocia Estados Unidos y nos pone barreras para arancelarias y muchas otras trampas. Pero, por último, la reflexión final, si quieren, lo más claro. Si los acuerdos de libre comercio fueran la fórmula mágica para salir de su desarrollo, ¿por qué México, que ya tiene 25 años en ese acuerdo, al lado de Estados Unidos, todavía sigue subdesarrollado? Y de hecho un país con graves problemas: violencia, narcotráfico, falta de servicios públicos, pobreza generalizada en el campo, destrucción de cultivos tradicionales como el maíz. Entonces está claro que es puro cuento esto, y lo que están es defendiendo intereses muy particulares. Entonces, a rechazar esta última, o tal vez de las últimas trapacerías que quiere hacer este gobierno, y decirle: señores, dejen esto para que decida el próximo gobierno con legitimidad democrática. Incluso la embajadora Baki acaba de contratar, entiendo debe ser por orden del gobierno, una empresa de lobistas, porque dice lo que faltó anteriormente era explicar bien los negocios, y plantean que los temas sensibles, propiedad intelectual, imagínense, los saberes hoy día son un negocio, ¿no es cierto? Los saberes, propiedad intelectual y el tema agrícola, dejarlo pero para el final. Mire, por ejemplo, la propiedad intelectual es una de las peores cosas manejadas por América Latina, por nuestra torpeza, por los payasos que nos han normalmente gobernado, por el novismo y novelería de nuestras élites. América Latina no es productora de conocimiento. Debería empujar para tener mayor acceso a ese conocimiento. En otras palabras, para evitar que haya patentes o que las patentes sean las más baratas posibles, ¿no? Para adquirir ese conocimiento. Por el contrario, somos los que más sancionamos con cárcel, con todo, al que no respeta las patentes, y hacemos lo contrario, ¿no? Aquí, si ellos quieren imponer una patente, ¿no?, para proteger su conocimiento, proteger un fármaco, etcétera, es baratísimo y facilísimo en América Latina. Allá, en Estados Unidos, poner una patente de algo nuestro es mucho más caro. Entonces hacemos todo al revés, por las novelerías. Y eso es gran parte de lo que estamos viendo. Los acuerdos comerciales que están siendo revisados en todas partes del mundo. En Europa hay mucha discusión sobre esto. Son en gran parte novelería, y lo único que hacen es defender ciertos intereses. Por elemental responsabilidad, primero ojalá sea glosado cuando haya verdadero contralor ese casi $1 millón que han gastado en lobistas, ¿no? Aquí eso sería delito, ¿eh? En Estados Unidos el lobismo es legal, para que vean la diferencia de valores. Y segundo, tengan elemental responsabilidad y sangre en la cara, y ya dejen eso, ya han hecho suficiente destrucción, dejen eso para el próximo gobierno. Economista, esto es información. Colombia hasta el 2012 tenía un superávit con Estados Unidos de $8.244 millones. Y a partir del 2014 generó un déficit sostenido. Y cerró el año 2018 con $1.702.6 millones en negativo. Pero, y esto significa, dice la información, una pérdida en los años del Tratado de Libre Comercio de $11.192 millones, equivalente a 31.2 millones de pesos colombianos. Eso no se lo dice.
El comercio de Colombia con Estados Unidos del 2012 al 2019 pasó de más de 36 mil millones de dólares a 23 mil 627 millones de dólares. Esto es, se redujo en 34.4%. Y no queremos ver la experiencia de un país que tiene posiblemente mejor estructura nuestra, etcétera, etcétera. Fuera de eso, la tonelada de los perniles en Colombia cuesta, puesto en puerto, traído a los Estados Unidos, $1.200, $1.100. Y para producir pollo en Colombia, esa misma tonelada cuesta $2.200. Van a liquidar la producción, el sector agropecuario de la costa ecuatoriana, presidente. Eso no es nada nuevo, Luis. Le faltó decir que Colombia sí tiene moneda nacional y sí puede depreciar el tiene peso la maquinita al dólar y recuperar algo de competitividad. Pero algo similar pasó en México. Se destruyó la producción ancestral, los pequeños agricultores de maíz, ¿no? Alimento básico de los mexicanos. Y no se expresa eso en grandes niveles de desempleo por la migración, ¿no? Pero además, para lograr ser competitivo con Estados Unidos, ¿sabe cuál es el salario básico en México? Cerca de $180, tal vez $200 ahora, la mitad del salario básico ecuatoriano. Pero es la miopía de nuestras élites, la torpeza de no solo ciertos grandes empresarios, sino de la oligarquía en general. Pero en el corto plazo vamos a tener carros más baratos. Sí, y si se pierden los puestos de trabajo de las ensambladoras de carros, como sucedió en Colombia, no ensambladoras, pero sí fabricantes de repuestos que tuvieron que mirar a otros países, entre ellos Ecuador, por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Cuando se pierden puestos de trabajo, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, no hay quien compre los carros. Al final pierden todos, pero no lo entienden, no lo entienden. Entonces, el principal deber de un gobierno no es que nos aplaude el Fondo Monetario, que nos felicite el Departamento de Estado de Estados Unidos, no. Es proteger y fomentar la producción y el empleo nacional. Y muchas veces estos tratados de libre comercio destruyen, como usted lo acaba de describir en Colombia, la producción y el empleo de un país. ¿Cómo ve usted el panorama económico el próximo año en el Ecuador? Eso por un lado. Y segundo, ¿qué deberíamos de hacer los ecuatorianos? Porque yo siempre he dicho, usted tiene errores políticos, pero errores económicos no. Y lo he dicho públicamente. Pero desde el punto, usted como economista, que ha manejado un país, ha manejado el Ecuador 10 años, que conoce la situación económica de América Latina y el mundo, ¿qué debería de hacer el Ecuador, el próximo presidente ecuatoriano? Se equivoca, también tuvimos errores económicos. En 10 años es imposible no tener errores. Pero el balance final es tremendamente positivo. Si no, vean cómo progresó el país en esos 10 años, duplicamos el nivel de producción. Y por si acaso, no sé cuáles han sido los errores políticos, pero 14 elecciones ganamos, no perdimos ninguna, ¿no? Pero bueno, seguramente tuvimos importantes errores políticos. En todo caso, mire, si se hacen bien las cosas, el próximo año será de recuperación de este desastre. Vamos a decrecer del 9 al 11%, eso es el doble de lo que decrecimos en la crisis del 99. Pero para superar la crisis, ¿y qué significa esto? Estar en los niveles pre-crisis, 2019, 2018, se necesitarán por lo menos 2 años haciéndolo correcto, haciéndolo rápido, haciéndolo bien y haciéndolo profundamente, ¿no? Y sobre todo, esa recuperación se debe basar, porque es lo más rápido, lo más atractivo, en los sectores estratégicos, minería, petróleo, con los cuidados ambientales del caso. Es la única manera de atraer inversión en el corto plazo y reactivar la economía en general. Haciendo lo correcto, nosotros creemos, Luis, manavitas, ecuatorianos, que en 2 años habremos superado la crisis. El que le diga lo contrario, que en 100 días firmando decretos, es un demagogo irresponsable que los está engañando, ¿no? Estamos ante la peor crisis de la historia. El próximo año puede ser una fuerte recuperación, no total recuperación, pero empezaremos a subir y recuperaremos el nivel precrisis probablemente en 2 años si se hace lo correcto. Presidente, pero ¿de dónde va a sacar dinero para eso? Si le va... Por eso, en extranjera le estoy diciendo, ya estamos avanzando conversaciones, ya tengo importantes contactos, hay gente muy interesada, porque hay gran capacidad petrolera todavía subutilizada. Y Ecuador es de los países de Sudamérica con mayor potencial minero. Chile le exporta 36.000, 38.000 millones en cobre, en minería. Y es lo que ha sostenido a Chile. La economía
de desarrollo relativo más alto de América Latina. Nosotros tenemos exportando 300, 400 millones gracias a los proyectos que yo dejé firmado en mi gobierno. Pues no, Mirador, Fruta del Norte, porque este gobierno no ha hecho nada. Pero el potencial es enorme. Quedámonos un poco más los ecuatorianos, no nos neguemos nuestro bienestar, nuestro futuro. Hay gente que dice, no la minería, no el petróleo. ¿Qué país no ha utilizado su minería, su petróleo? Ese no es el debate. El debate es si es la minería, si es el petróleo responsablemente y para salir del extractivismo, como le estábamos haciendo. Movilizar esos recursos para crear talento humano, con el programa de becas más grande de América Latina, para renovar la matriz energética y tener la energía limpia, renovable, con más del 90% de energía hidráulica, para crear infraestructura, para crear sistemas de salud, para crear sistemas educativos de altísimo nivel. Querámonos un poco a nosotros mismos, no nos neguemos el futuro, no neguemos el bienestar. Se nos mueren niños todavía por patología de la miseria del siglo XIX, dengue por falta de agua potable, alcantarillado, gastroenteritis por parásitos. Esos son crímenes del siglo XXI. Por favor, no nos neguemos el futuro. Aprovechar responsablemente a nivel social y ambiental, pero aprovechar los recursos que Dios, la naturaleza, con tanta generosidad nos han dado. Presidente, su candidato Andrés Arauz dice que se va a subsidiar a 1 millón de personas una vez que llegue al poder. Yo lo que digo es de dónde sacamos plata. Si hoy día ha sido tan incompetente este gobierno que todos los créditos que ha obtenido es para pagar deudas. O sea, no produce nada. Es como el vago en la casa que sigue prestando plata para poder comer, pero él no genera, simplemente se endeuda. Y nos va a dejar un país muy endeudado. ¿De dónde se va a sacar esa plata para ese millón de personas subsidiadas? Pero le preciso un poco lo que acaba de decir, porque es importante, ¿no? Mire, esta es la balanza comercial petrolera del 2014 al 2016, cuando a mí se me desplomó el precio del petróleo, tuvimos terremotos. Los naranjados somos nosotros. Lo celeste es 2017-2019, antes de la crisis, antes del 2020, cuando no había pandemia, no había nada. Fíjese que balanza comercial petrolera es cuánto petróleo vendimos y cuánto combustible compramos, cuánto quedó neto. Fíjese que lo que hemos recibido en términos netos es lo mismo. Este gobierno, porque dicen que Correa fue suertudo, es lo mismo. Sin embargo, ¿ya? Nuestro nivel de inversión pública es mayor en 10.000 millones de dólares. ¿Qué hicieron con el resto de la plata? No solo eso. Aquí está la deuda neta, el endeudamiento neto. Recuerden que tuvo hasta terremoto. En esos 3 años, 2014-2016, con respecto a 2017-2019, Moreno se ha endeudado en 1.000 millones más. Es decir, se ha endeudado en 1.000 millones más en términos netos, ya una vez descontado el pago de deuda. Hemos tenido el mismo ingreso petrolero neto, pero nosotros invertimos 10.000 millones más. ¿Dónde se fue esa plata? ¿Sabe dónde se fue? Fuga de capital. Podría ir a reserva, pero no hay aumento de reserva. Fue a fuga de capitales. Así nos están saqueando, así nos están quebrando. Pregúntale a cualquier economista profesional. Aquí no hay fórmula mágica. Si estos tipos han recibido 1.000 millones más netos en deuda, el mismo ingreso petrolero, y tienen 10.000 millones menos de inversión pública, aumentaron reservas, que no han aumentado, no hay fuga de capital, no hay vuelta que darle. Y es lo segundo, la fuga de capitales. Con respecto a su pregunta, mira, lo que está planteando Andrés Arauz ni siquiera es nuevo, lo está diciendo la CEPAL, lo está diciendo el Fondo Monetario, pero una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que obliga a firmar Banco Mundial. Para reactivar la economía hay que dar transferencias temporales a la gente. La innovación de Andrés es que está diciendo de una sola, para dar un gran, eso se llama big push, ¿no? Un gran golpe, en un gran empuje en economía, de una sola, en lugar de darle 6 meses, 1 año, pero eso lo están recomendando todos los organismos con costos que se van hasta el 2.5, 3% del PIB. En este caso sería solo 1% del PIB. Es perfectamente factible. ¿Cómo? Por ejemplo, que el Banco Central vuelva a financiar al gobierno. Fue una de tantas estupideces. Nos dijeron que era un escándalo que el Banco Central financie al gobierno. O sea, hay que financiar a los gringos porque tiene ahora la reserva 3.500 millones de dólares en Estados Unidos, fuera del país. Eso es lo que queremos. Por el amor de Dios. ¿Qué nos hicieron, compañeros? ¿Qué nos hicieron? ¿Qué lavado de cerebro? Las más grandes, los aciertos los convirtieron en torpeza. Las más grandes estupideces las convierten en aciertos. O sea, qué bueno que el Banco Central financie al gobierno y la plata quede en el país y para reactivar la economía. Es una de las tantas fuentes de las cuales se puede tomar para ese gran empuje, big push, que está proponiendo Andrés Arauz y que lo proponen todos los organismos, CEPAL, el propio Fondo Monetario, pero tal vez ellos lo
dijeron transferencias mensuales. Lo que está diciendo Andrés es transferencia de un solo golpe. Economista, pasando a otro tema, en un eventual gobierno de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, ¿usted tendrá alguna participación activa externa para ese gobierno, tanto en lo político cuanto en lo económico, o no? Eso dependerá de Andrés y Carlos, ¿no? Andrés ha tenido la generosidad de decir que yo seré uno de sus principales asesores. Bueno, por eso le preguntaba. Queríamos escucharlo de usted. Porque mi plan de vida es seguir radicando aquí. Ojalá ya me dejen tranquilo. Ya me actualizaron a la lista de procesos. 38 procesos penales tengo. 38. Más que el Chapo Guzmán. Los tiene contaditos. Tiene más procesos que Melén Puntos. Oye, no le toque el corazoncito. El 80% de los procesos ni conozco. Un donade de cualquier tipo denunciándome que fraude procesal, que falsificación de documentos, que intentos de asesinar, ni sé de qué se trata. Entonces, ojalá cese esta persecución cuando pierdan las elecciones y ahí ellos serán los que tendrán que responder ante la justicia por tanto fraude procesal, por tanta trampa. Y yo seguiré con mi vida acá, donde está mi familia, dedicado a la academia, acabando mis libros. Pero obviamente, si Andrés, Carlos me necesitan, pues ahí estaré, donde me requieran. Pero en principio mi plan de vida es continuar con mis actividades académicas. Bien, economista. Enrique tiene pregunta. Sí, Enrique. Presidente, usted mencionó el tema de lo de la refinería del Pacífico. Hoy en el Ecuador se plantea el tema de la libre importación de combustibles, apoyado por varios personajes que se dicen también defensores de la dolarización. ¿Cuál es el efecto de comprar algo que antes lo comprábamos en el Ecuador, de importarlo con respecto a la dolarización? Bueno, siempre hemos importado combustible, porque como te digo, no hemos sido autosuficientes. Correcto. Ahora vamos a importar todo. No capacidad de refinación ni para abastecer el mercado interno. Pero es tan simple como esto: para que se mantenga la dolarización, deben mantenerse los dólares en la economía. Salen dólares, se pone en peligro la dolarización. La fuga de capitales pone en peligro la dolarización. Deberíamos estar nadando en dólares con todo el endeudamiento de este gobierno, pero ha permitido la fuga de capitales. Y la importación es fuga de capitales. Entra algo, en tu ejemplo combustible, y salen dólares, y claramente eso debilita la dolarización. Es otro punto. Se trata, es que, vean nuestro plan de gobierno, sabemos lo que hablamos. Todas estas industrias estratégicas también buscan sustituir inteligentemente importaciones para que los dólares no salgan y se fortalezca la dolarización. Y sin embargo ellos se dicen padres de la dolarización y defensores de ella, increíble. Lo único que son padres de sus negocios. Quieren defender la comercialización de hidrocarburos que está tan deshonestamente hecha que tú sabes que tiene la tanquería, la tubería es Petroecuador. Ellos no van a invertir un centavo en eso, ya le costó al Estado. Petroecuador se las tiene que pasar. Seguramente pagará un precio simbólico como cuando se concesionaron los aeropuertos, que toda esa tanquería Petroecuador se la dio a la concesionaria gratis. Les dio como un estorbo. ¿Ya? Aquí tal vez pagará algo simbólico, pero lo ideal hubiera sido, ya que privatizan la comercialización de hidrocarburos y la importación, que ellos pongan pues la tanquería nueva, que inviertan en tubería. No, todo se lo tiene que pasar Petroecuador. Así es la sinvergüencería de esta gente. Pero lo más importante es que están boicoteando a Refinería del Pacífico, porque si hay Refinería del Pacífico, se les acaba pues el negocio de comercialización y de importación. Porque no solo que vamos a ser autosuficientes en combustible, sino que vamos a exportar combustible. Presidente, hasta aquí llegamos con la entrevista. Primero agradecerle y segundo, pues parece que Melé puede ser finalista del campeonato de la Liga Profesional en el Ecuador. Parece eso. Lo añoran los MLCistas porque usted dice que era el amuleto que tenían aquí en el Ecuador. Algunos me odian hasta por eso, porque dicen que yo ayudo a Emelec y muchas veces me enteraba de las cosas por el periódico, pero todo era culpa de Correa. ¿Cuánta gente tenía el centro de atención del presidente, ¿no? Hace pocos días escuché a Alfonso Har que estamos atacando a Atalaya porque también durante mi gobierno 3 veces la quisimos suspender, incluso su programa deportivo. ¿Para qué vamos a querer suspender un programa deportivo? Pero cada quien se cree la última Coca-Cola en el desierto. ¿Qué problema que es? En todo caso, Emelec, bueno, usted sabe, ¿no? Pusimos en peligro la punta de esta etapa
por generosidad, por ayudar un poquito a Barcelona, entonces le dimos el empate. Pero no, vamos así adelante, esa es nuestra solidaridad siempre con nuestros compañeros. Esa es su opinión, economista. Respetable, por cierto, ¿eh? Gracias, presidente. Gracias. Sabes que vi el clásico, lo pude ver felizmente, vi los goles. Bueno, un fuerte abrazo a todos, y gracias, Manaví querido. Buen día. Adelante. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bien, ahí estuvo el expresidente el economista Rafael Correa Delgado.